nuevamente para todos. Recuerde que seguimos orando los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la mañana. Recuerde que también tenemos un estudio bíblico muy valioso y poderoso el día miércoles y reunión de damas el día jueves. Les invito a buscar en Juan capítulo 3, versículo 16. Leo para ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Por ese regalo tan grande, porque es tan grande su amor que nos ha dado a Jesús, su Hijo unigénito, para que si nosotros creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida ¿qué? Eterna. Qué regalo tan precioso. Amén. Sabiendo esto, vamos a estudiar su palabra. Invitamos a Ricardo, por favor. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y todo lo que respire, Alaba al Señor. todo lo que respire, alaba al Señor Jesús. Aleluya. A su nombre. Gloria. Bien, vamos a estar estudiando en esta mañana, la palabra del Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Gracias al Señor por cada persona que ha venido con esfuerzo a este lugar. Aleluya. El domingo, que es un día para la gente, lo toma para descansar, pero es el día que nosotros tomamos también, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para glorificar el nombre del que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que nuestra vida, nuestro diario vivir debe glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cada día, cada día. Gloria a Jesús. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 17. Lo tiene localizado allí, Números, capítulo 17. Y una vez que lo tenga, vamos a agradecer al Señor a continuación por esta palabra que vamos a estudiar, que vamos a estar tocando. Aleluya. Lo tiene. Número 17. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor en Número 17, del 1 al 12, 13. ¿Okay? La vara de Aarón florece. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Versículo 3. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total, 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón de delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hacer cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo.
Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Tremendo. Pueden tomar asiento. Damos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias a continuación por tu bendita palabra. Recibe toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la majestad del imperio sempiterno. Absolutamente, Señor, todo te pertenece a ti. Todo es diseñado, creado para la gloria de tu nombre, Señor. Y tu gloria no la compartes con nadie, Señor, con ningún ser humano aquí en la tierra. Gracias por tu gracia, Señor. Háblanos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. He tenido siempre inquietud de hablar un poquito acerca de un tema que es al mismo tiempo profundo, pero quiero hacer un solo enfoque o dirigirme a un enfoque que me llama mucho la atención. Esta parte milagrosa de que nos enseña la palabra del Señor en el tema de la vara de Aarón florece. Y quisiéramos entonces entrar en contexto. ¿Por qué motivo fue que sucedió este asunto, no? Entonces tenemos que ir un poquitico, basado en esta lectura, al capítulo anterior de por qué el Señor, Dios Todopoderoso, toma la decisión de que cada tribu, cada parte de la tribu sacara una vara y la pusiera enfrente. Entonces iba la representación de Leví por Aarón el sacerdote, ¿no? Entonces Dios reúne, le da las indicaciones a Moisés para que haga este acto, ¿no? Pero ¿por qué Dios hace esto? Vamos a verlo a continuación en el capítulo 16, una hoja anterior, número 16 del 1 al 3. Y vamos leyendo todos. Número 16 del 1 al 3. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Cod, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Versículo 3, estamos en número 16, versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y le dijeron así: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Parece ser que había una gran murmuración y una gran crítica, personas que eran de alto renombre, personas que eran príncipes dentro del pueblo de Israel, narra esta historia bíblica. Y es entonces cuando ellos se revelan a los designios de Dios, que hablaba de que habían personas que iban a estar encargadas, como es el caso de Moisés y Aarón, la familia sacerdotal. Y aunque ellos tenían un puesto muy bueno, humanamente hablando, dice que eran gente de renombre y que eran príncipes, parece que muchas veces la gente quiere y tiene el deseo de figurar, y a mí también, ponme a mí también, y yo quiero que me vean, pero muchas veces la vida no consiste en que te vean a ti o que me vean a mí. Muchas veces la vida permite que muchas personas, aunque en el ámbito espiritual tengan delante de Dios, sean de gran estima, como tenemos el caso de Daniel. Daniel era un hombre 10 veces más sabio que los demás en su época, más sabio que los sabios, 10 veces más, tiene tremenda superioridad. Sin embargo, estuvo en altos puestos, en sitios donde trabajó como funcionario, como un buen consejero delante de diferentes reinados. Pero después de los primeros reinados, él estuvo aparentemente en bajo perfil. Y cuando cambiaron de reyes, él estaba como por allá en otro sitio. Y alguien se acordó de él y Dios lo puso. Muchas veces en nuestra vida van a haber momentos donde que nadie te vea, ni nadie te reconozca. Eso no quiere decir que aunque no seas reconocido, no eres nadie, o no eres algo, o no posees gran importancia.
Delante de Dios eso no es lo importante. Lo más importante delante del Señor es que Él te reconozca. No que te reconozca la gente, no que te pongan o te digan, ah, pero no me dijeron, felicitaron a aquel y a mí no me dijeron nada, siempre a él y a mí no. Eso no importa. Lo más importante es nuestro corazón delante del Señor. Y créeme que mucha gente, existe mucha gente que está ofendida y puede estar ofendida hoy en día y cargar raíces de amargura porque nadie le puso en un sitio, aunque estén en buen sitio, como el caso de estos príncipes que estaban murmurando contra Moisés. Aunque ese no va a ser el punto principal, quiero tocar estos detallitos muy importantes, ¿no? Ahí mismo en número 16, ahora vamos al versículo 31 y 33, tome nota, los que quieran los versículos bíblicos, yo se los puedo enviar por WhatsApp si quieren, también todo. Dice así: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y les cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Es tremendo cómo se manejaban las cosas en el Antiguo Testamento. La gente murmuraba, la gente hablaba. Y mientras yo estaba leyendo estos textos bíblicos, decía, bueno, ¿será que la manera de Dios es la misma manera? Lo que no le gustó a Dios antes, ¿será que hoy en día no le gustará? Por supuesto que sí. Lo que a Dios no le gustó antes, tampoco le gusta hoy en día. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley y bajo ciertos designios basados en la época y el trato de Dios con su pueblo. Pero también no podemos ignorar que hoy en día a Dios hoy le siga doliendo en su corazón cuando su pueblo comienza a murmurar. ¿Cuánto lo creen? Lo mismo que a Dios le molestó en el pasado, le sigue molestando hoy. El pecado que se cometió miles de años atrás, a Dios le sigue molestando. A Dios gracias por la gracia divina, por la misericordia, con que Dios nos ha dado a Jesucristo para que nosotros podamos pedirle perdón. Sin embargo, este pasaje bíblico nos muestra que cuando nosotros entramos en murmuración, y la murmuración también va acompañada de quejas, parece que a Dios le irrita demasiado eso. Como cristianos no podemos estar quejándonos. Algunos le llaman a la queja quejabanza, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra mente esté libre, que tú tengas una mente libre para adorar a Él. ¿Por qué tu mente es importante? Porque en nuestra mente, para que puedas adorar a Dios, tu mente debe de estar libre. Hay una canción que dice que no puede estar triste un corazón que tenga Cristo. Es cierto que hay veces hay tristeza en nuestro corazón, pero no es bueno que nosotros alimentemos nuestro corazón con la queja. Ay, siempre la misma cosa. Estoy cansado ya de todas las cosas. Mira, hasta con la televisión la gente pelea. La misma... Estoy cansado, mira, ese mismo presentador ya me cae mal. Pelean hasta con las cosas que no son tan... Ok, la gente murmuró, entonces encontramos que después que vino esta murmuración y murió mucha gente, la Biblia nos dice que la tierra abrió su boca y se llevó a toda esa gente que murmuraba. Es algo bastante tremendo esta lectura, ¿no? Entonces dice que la tierra abrió su boca y se llevó a un hombre, que ese hombre tenía una candela en la lengua, su nombre era Coré. Ese hombre era un gran provocador. Y sabe, Dios es el dueño de las vidas y de las almas. Dios dijo, él y la familia todos se van, y el que esté cerquita también lleva. Y le dijo, aguántate, Señor, le dijo Moisés, espérate un momento y bueno, que se quiten, que ahí voy. Y se los llevó a todos. No murieron, sino que fueron tragados vivos. Así vivo,
llegaron a las partes más profundas, lo que era conocido como el Seol, también conocido como el Hades, o el lugar, la morada de los muertos, el lugar donde iban los que morían, que tenía su nombre, Seol, Hades. En el Antiguo Testamento Cristo habla de este nombre, del Hades. Ellos no tuvieron que morir para ir. Ellos fueron así, vivos llegaron a ese lugar. Me imagino que del susto murieron de camino, no sé. Pero hermanos, es tan terrible la quejadera, la quejabanza. Porque no es la voluntad de Dios que andemos siempre quejándonos. Porque Dios escucha eso. Bien, ya sabemos el contexto y a Dios no le gustaba que en el pueblo hubiese tanta murmuración. Por eso entramos en contexto ya. En Números capítulo 17 del 1 al 13, ya entonces como leímos al principio, y Dios le dijo le dijo a Moisés que hablara a los hijos de Israel, y entonces cuando le dice, para resumir, bueno, toma una vara de cada tribu, son 12 tribus, una vara por cada tribu, y vamos a ver qué es lo que hay allí. Pon todas esas varas y escribe ahí el nombre de la tribu de Leví, coloca a Aarón. Entonces colocaron todas esas varas frente al sitio donde fue indicado. Y le pondrás en el tabernáculo de reunión. Había un lugar santo, santísimo, que era el lugar de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. No me gusta hacer esto, pero si usted quiere, repite esta lectura donde dice, en el versículo, váyase al capítulo número 17 y vaya conmigo, lea conmigo, el versículo 4, número 17, 4. Número 17, 4. Quiero que usted descubra y que te guste este versículo bíblico. Cuando hay un problema grande, cuando haya una situación difícil de enfrentar, cuando hay algo que ya no puedes con él, dice, versículo 4, leamos, dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión. Hay un lugar que he escogido, el tabernáculo de reunión. En aquel entonces era el tabernáculo de reunión. Y dice, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Hoy en día, a Dios le ha placido que nos congreguemos. Amén. Y Dios se manifiesta ahora no en un gran tabernáculo de reunión, ya que ese tabernáculo, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Ese tabernáculo hoy en día es nuestro cuerpo. Y cuando la congregación se reúne, estos tabernáculos que estamos aquí, nos reunimos como estamos aquí en esta mañana. A Dios le place mucho y olvídese del nombre de una religión, no se trata de religión, sino que cuando la iglesia, cuando el pueblo se reúne, esto es algo muy valioso delante de Dios. Y dice aquí, y yo me manifestaré a vosotros. Hay una bendición individual, pero también hay una bendición cuando todos nos reunimos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué sucede? La gente viene muchas veces a este lugar más partidos, más quebrados, con bulto de canela, como dice el dicho, ¿no? Entonces, pero cuando usted viene a este lugar con un corazón, no importa que esté dolido, adolorido, quebrantado, maltratado, hecho trizas, Dios en su infinita misericordia, Él se manifiesta. Muchas personas en la palabra del Señor se acercaron con mucha tristeza a Dios. Muchos de ellos fueron confundidos. Una mujer que estaba muy quebrantada y comenzó a llorar, y el hombre encargado de liderar le dijo, mujer, deja de estar tomando vino. Y él le dijo, no mi Señor, no es vino, no estoy borracha, es que estoy llorando delante de la presencia del Señor. Muchas veces la gente no entiende cuando tú estás triste, pero la única tristeza que Él le puesta en alto es cuando tú estás triste en la presencia del Señor, pero estás hablando con Él. Él convertirá esa tristeza en alegría. Aleluya. Y entonces, continuamos aquí, de que quería hacer un énfasis, de que cuando nos reunimos,
y estamos delante de la presencia del Señor, algo sucede. Y en esta mañana tú vas a descubrir algo. Vas a descubrir en esta mañana que muchas cosas suceden delante de la presencia del Señor, aunque tú no te des cuenta. Así que quiero que estés muy alerta a continuación y anotes los versículos y quiero que descubras lo que yo también descubrí en esta lectura. Seguimos entonces, ¿no? Versículo 5. Número 17:5, vamos por pedacito, ¿no? Dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Parece que Dios quería no solo aniquilar gente como sucedió en el capítulo anterior, porque Dios no quería, pero esa gente ya no podía estar allí. A Dios no le agradó, se cansó de eso. Pero con todo y eso, la gente seguía moviéndola sin hueso, la lengua. Y y a Dios no le gustaba, y la gente no aprende. Dios tuvo misericordia y dice, vamos a arreglar esto de una manera diferente. Y por eso vemos que Dios dice, mira, no, porque si Dios arregla las cosas, alguien dijo por ahí un día, un pequeño paréntesis aquí, mira, si Dios es tan grande, a mí me han hecho esta pregunta, y no, muchas veces. Y sé que esta pregunta la gente la hace. Dice, mira, si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con el mal? Si Dios es bueno y si Él tiene tanto poder, ¿por qué no destruye el mal? Y la respuesta la podemos encontrar en esta lectura. Porque si Dios acaba con el mal, no existiera nadie en una congregación. Y estamos hablando de que esa congregación del pueblo de Israel era el pueblo santo y el pueblo escogido. Imagínense qué quedará para los otros pueblos que no tenían conocimiento de las leyes divinas. Entonces, si Dios es bueno, si Dios es grande y todopoderoso, ¿por qué no ha acabado con el mal? Porque tendría que acabar con todos los seres humanos, porque todos somos pecadores y Él es santo. Santo, santo, dice la Escritura. Entonces, por la misericordia del Señor, estamos nosotros respirando en esta mañana. Aleluya, por la misericordia del Señor. Y la gente continuaba. Pero dice el Señor, florecerá, esta será la señal, florecerá la vara de aquel varón. Coma, y dice, y haré cesar delante de mí las quejas. Dice, con tal de que las quejas no lleguen a mis oídos, voy a hacer una aclaración aquí y voy a que esto quede bien claro. Ok. Número 1, encontramos que las quejas es algo que a Dios le desagrada. Le desagrada. Y le desagrada muchísimo. Porque la queja, dicen algunos, que las quejas son las alabanzas para Satanás. Es lo que Dios quiere escuchar. Cuando te ves triste, agobiado, haz todo lo contrario. Haz todo lo contrario. Y alaba al Señor. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Hay veces estás en casa y no cabes en tu casa. Estás en tu cuarto, no cabes en tu cuarto. Estás viendo la televisión o tu programa favorito y nada te puede llenar. Es porque te falta Jesucristo. Te falta vitamina C. Cristo. Cristo. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Él. Y dice, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y no es nada menos, nada más, sino que no solamente las quejas, sino cuando hablamos de la gente de Dios. A Dios no le agrada eso. Porque quien comienza a murmurar a la gente que Dios ha puesto, aunque no te guste, aunque no nos guste, aunque te haya pasado por la mente, por tu mente, mi mente, si no te gusta, vas a tener graves problemas con el Señor, porque fue Dios quien lo puso allí. No, que no me gusta como lo hace, allá Él con el Señor. Haz tú lo que tengas que hacer. Ricardo, haz lo que tú tengas que hacer. Y cada persona tiene que colocarse en lo que debe de hacer. ¿Cierto? Versículo 6.
continúa diciendo, Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas y todo comenzó a funcionar. Dame la vara, ok, dame. Y cada uno comenzó a entregar la vara en representación. Eran 12. Versículo 7, y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Mire, cuando usted tenga un problema, una situación, llévelo de delante de la presencia del Señor. Moisés, Dios le dio esta clave poderosísima a Moisés y al pueblo de Israel. Hay un problema, tráigalo a la presencia del Señor. Ya no puedes más. Que incluso Dios está enojado con lo mismo. ¿Está de acuerdo? Sí, Ricardo. Sí, hermano, sí, hermana, tienes razón. Tú tienes la razón. Y Dios sabe que tienes la razón en muchas cosas. Pero las cosas no se te han dado aunque tengas la razón. Lleva esa circunstancia a la presencia del Señor. Llévala delante del Señor. Ay, que será que Dios no sabe, que no me escucha. Dios ya sabe todo. Pero llévala delante del Señor. Esa es la parte que tú tienes que hacer. Incluso si te sientes triste, ansioso, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque hay mucha gente que tiene problemas con el Señor. Y es que hay mucha gente hoy en día que quieren hacer el trabajo de Dios. Hay gente que quiere meterse en el computador de Dios. Saca las manos de allí, no las meta. Deje que Dios haga su trabajo. Usted y yo hagamos lo que tengamos que hacer, que es orar y descansar en Él. Cada vez, y esto lo digo de parte del Señor, lo digo esta mañana, cada vez que usted se sobrepreocupa en algo, cada vez que tú quieres hacer el trabajo de Dios, usted está diciendo, es que Dios no puede con esto. Y a Dios le ofende eso. Cuando usted está triste por algo que se le sale de las manos, y ya usted no aguanta más y usted continúa, usted está siendo un incrédulo. Y los incrédulos no le agradan al Señor. Dios quiere que usted esté tranquilo. Aunque lo que pediste no lo tenga, usted debe estar tranquilo. Dice la palabra de Dios, mantenga la paciencia, su obra completa. La paciencia comienza aquí y termina acá. No se vale en el camino, manténgase firme hasta el final. Que si no llegó, Dios sabe lo que hace. Amén. Gloria a Cristo, pero déjese cuidar por el Señor. Un pequeño paréntesis, ¿no? Y aconteció al día siguiente que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendra. Imagínese, usted sabe que coloquen algo en plena oscuridad y lo coloquen frente al tabernáculo de reunión y lo coloquen en el sitio indicado. Y cuando colocan las varas enfrente, en un sitio donde nadie puede accesar con facilidad, encontramos entonces que la vara de Aarón era la única que había que reverdecido. Cuando un bastón, las personas utilizaban esas varas. La gente en los pueblos cuando está de camino, siempre tiene una vara, un bastón para coger así y coger con el machete. Le llaman un soco, o me equivoco. Un soco, ¿qué se llama? ¿Sí o no? Bueno, ok. La gente tenía una vara para apoyarse, qué sé yo, por tantas cosas. Símbolo de autoridad, tantas cosas. Te puedo buscar, investigar ese tema con más precisión. No quiero inventar nada aquí. Pero sí, ellos tenían una vara cada uno. Podía representar la autoridad. Creo que sí representaba la autoridad. Anotaban sus nombres allí. Ok. Dice, reverdeció y hasta echó flores en un día. Es difícil encontrar que una vara reverdezca, es decir, se ponga bonita, porque para que suceda eso tiene que pasar varios días. Mínimo le caiga un tremendo palo de aguacero, como decimos en la costa. ¿Cierto? Mínimo tienen que pasar que tomen el sol, que le echen agua, pero no se le echó nada a esas varas. Y no solamente eso, sino que echó flores. Y arrojó renuevo, como quien dice, mira, estoy listo para brotar. Todas las etapas de la botánica, de las plantas, todo lo que tiene que ver, que primero sale un reverde, salen las flores, pero todo ocurrió
en esa vara en un solo día. Dice, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Bueno, muchachos, aquí están las varas de cada uno. Y este es el resultado. Prepárense. Sacó todas las varas. Ok. Y dice, versículo 9, y ellos lo vieron. Ahí quedó el testimonio. Por eso se le conoce como la vara del testimonio. Y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón de delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Como quien dice, bueno, aquí está esta vara, colócala allí, en el sitio donde yo te indiqué ya, y eso quedará de señal para testimonio para la gente que es rebelde. Porque la rebeldía es el acto que decide una persona de querer ir en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué Dios no hace esto de esta manera? Eso es rebeldía. Lo que Dios estableció, eso está establecido. Él es Dios. Nosotros seres humanos simplemente. Y dice, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. A pesar de que Dios podía quitarlos y borrarlos y quitarse ese problema de encima, de la tanta queja, Dios dice, esta vara queda como señal para que no mueran, porque Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra del Señor también. Las quejas y las murmuraciones, las palabras sin sentido no agradan a Dios. Son capaces de destruir nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Y también podrían enojar a Dios. Tengo una pregunta aquí en mi anotación. ¿Cuántos en esta mañana? Una pregunta irónica, ¿no? ¿A cuántos le gustaría enojar el corazón de Dios? Creo que a ninguno. Pero yo puse la pregunta aquí. ¿Querría usted enojar a Dios? Muchas personas, incluso cristianos, han hecho enojar a Dios durante la semana. Y este es un pecado que traemos aquí. Gente que no está enferma y se queja de Dios. Gente que se queja de su cabello. Yo he visto y he escuchado personas, de pronto usted también, en diferentes partes, que están inconformes por el cabello que tienen, por la piel que tienen, por la estatura que tienen. Jesucristo dijo, ¿por qué se afanan por añadir un codo a vuestra estatura? Eso es hace más de 2000 años atrás. La gente siempre ha habido esos problemas. Y la gente hoy padece de mucha ansiedad y de mucha tristeza. Yo quisiera tener la piel de la modelo que sale en la televisión. Mira qué piel tan linda, tan esbelta. Es una falsedad completa. Muchas de estas modelos se han puesto la mano del corazón y le han dicho, bueno, yo un día vi una entrevista donde había una modelo que decía, miren estas líneas que tengo aquí. Estas son estrías. Eso la tenemos todas, decía la mujer modelo, una de las más famosas, no recuerdo su nombre, pero eso me impactó. Y decían, ven estas líneas que tengo aquí. Esas son líneas de expresión. Lo que pasa es que el maquillaje, pero todas las mujeres le salen sus arrugas cuando se ríen. Y saben, yo tengo un pequeño anécdota. Cuando yo tenía, y recuerdo con la edad y todo, estaba en un grupo de amigos y yo me gustaba reírme bastante. Recuerdo que un día una amiga me dijo, ay Ricardo, no te rías tanto, porque quédate quieto. Me dijo, mírate el rostro. Cuando te ríes te arrugas todo por aquí como un acordeón. No te rías tanto. Y yo decía, wow, voy a prestar atención. Esa muchacha me dijo eso. Y voy a prestar atención. Pero al momento yo comencé a pensar, no, yo tenía 16 a 17 años, eso sí está casi seguro, recuerdo la edad más o menos. Y yo dije después, oye, pero ¿qué problema tengo yo ahora? ¿Cómo voy a hacer? Si yo soy un joven con diferentes problemas como tienen los jóvenes, pero me gustaba alegrarme. Dice, ahora oh my God, yo me quedé así un poco, pero dije, ahora ¿cómo voy a hacer con mi risa? O sea, yo tengo la boca grande y me encanta reírme
Y un día diga, no, bro, yo voy a que se arrugue lo que se tenga que arrugar. Aleluya. Y sabe, después encontré, con el tiempo encontré que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y encontré lo que la gente dice científicamente hablando, que todas las personas que se ríen, que están alegres, comienzan a producir cantidades de hormonas para el bien de su organismo y que favorecen incluso la calidad, la forma radiante en que se ve la gente. No quiero hablar tanto de vanidad en esta mañana, pero cuando una persona está alegre y se ríe, sonríe, los músculos, todo el rizoideos, los auriculares, el cigomático, los músculos que tenemos en el rostro, en esta parte de aquí, comienzan a estirarse. ¿Y qué colágeno ni qué colágeno? Ese es ejercicio de Dios para rejuvenecerse la persona, la sonrisa. Amén. Eso dicen ya los científicos. Pero la persona que no se ríe, si tiene problemas. Gloria a Dios. Gózate en el Señor Jesucristo y está siempre alegre. Aleluya. La alegría y el gozo es lo que nos llevamos. Aleluya. Con el Señor también. Bien, dice, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Está muerta espiritualmente. Están secos, conocen a Dios y dicen, oye, yo conozco la Biblia, yo me sé los versículos de la Biblia, pero me siento seco. Es porque le has dado lugar a la queja. Le has dado lugar a que quieras arreglar un problema que no puedes arreglar tú. Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Ya no peleen más con eso. Déjaselo al Señor. E hizo Moisés como le mandó el Señor. Versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, esta fue la respuesta del pueblo de Israel. He aquí nosotros somos muertos, versículo 12. Ellos pensaban, ahora vamos a morir. Ellos entendieron que los que habían muerto antes y los que murieron después, así como murieron, y dijeron, wow, y ahora dio la respuesta y ya sabemos que Dios, con Él no se juega, vamos a morir, pero sabe, Dios les dio una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Y es un motivo y una causa por la que nosotros debemos darle la gloria al Señor. Y yo te digo algo muy personal, cada vez que yo estoy aquí enfrente y estoy predicando y voy a alabar al Señor, una de las cosas que siempre pasa en mi mente es la siguiente: estoy vivo, es por la misericordia del Señor. Puedo hablar, puedo cantar, puedo enseñar la palabra del Señor, es porque Dios ha sido bueno. Porque hay personas que simplemente nacen y mueren. Hay unos que ni siquiera... Y porque nos encontramos con diferentes cosas. La vida simplemente es un regalo del Señor. Es un regalo. Por eso no puedes desperdiciarla hasta que tú puedas respirar. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Porque en Él está la esencia de la vida. Y prepárate para lo que viene a continuación. Quiero que anotes los versículos que vienen más adelante. Bien, entonces ellos dijeron, todos nosotros somos perdidos. Número 1, hay mucho poder cuando nosotros como seres humanos y como creyentes reconocemos que estamos muertos. ¿Sabe? Cuando nosotros reconocemos como seres humanos que estamos muertos en delitos y en pecados, porque cuando la persona cree que es buena, ¿de qué se va a arrepentir si ella cree que está bien? Pero cuando llega un punto en nuestra mente que decimos, oye, yo sí estoy mal, ese es un buen punto. Pero es un error no reconocer cuando nosotros hemos cometido un error. Pero basta ya de disfrazar estas palabras con el error. Y vamos a hablar que es un error grave y mortal no reconocer cuando hemos cometido un pecado delante del Señor. Porque tenemos en poco la santidad de Dios. Pensamos que eso no es nada, eso no es nada. Yo llevo muchos años haciendo lo mismo y no me ha pasado nada. Eso se llama jugar con fuego. Porque Dios también castiga. Y sabe, me dice, hermano Ricardo, a mí no me gusta escuchar a hermano Ricardo porque
siempre habla del pecado o que el castigo, pero sabes, si yo no te predico del pecado y su consecuencia, vas a llevar una vida triste, una vida mediocre, porque vas a estar siempre castigado y te va a suceder como cuando el carro se daña y no sabes qué es lo que le pasa al carro y el mecánico tampoco. Es mejor que sepa qué es lo que no le agrada al Señor. Para que Dios te bendiga. Aleluya. Entonces, reconocer nuestro pecado es el primer paso para alcanzar misericordia. Alcanzar la misericordia divina, y que sin Dios reconocemos que estaríamos entonces perdidos. Cualquiera que se acercara, el versículo 13, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? La gente había reconocido entonces de que ese lugar habitaba la santidad de Dios en esa representación, y que Dios estaba dispuesto a que les había dado una oportunidad, pero que tenían que recoger su lengua. Muchos de los pecados más terribles no son provocados por un arma, sino por nuestra lengua. Por nuestra lengua. Nuestra lengua tenemos que sujetarla. Y nuestra lengua tiene que convertirse al cristianismo también. Tiene que convertirse a Cristo, nuestra lengua. Ya había un antecedente de juicio divino sobre Coré y su familia. En el versículo 49 del capítulo 16 dice así: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. La Biblia dio hasta el número. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Una cantidad grande, hermano. Una cantidad. 14.700 murieron. Por hablar y por hablar. Mire, esa gente, Dios puede con todas las cosas, pero llega un momento. Mire, imagínese hoy en día. Existen países actualmente que usted conoce y ha conocido, donde la gente dice: ese presidente ya es para que lo saquen de allí, como están sufriendo los pueblos con las diferentes dictaduras en muchos países. No diré, ay, pero imagínense, un solo hombre, haciéndole la vida imposible a un país completo, y no por un día, por muchos años. Y hay países donde existen dictaduras, que el papá fue dictador, la mamá, el abuelo, la abuela y el bisabuelo y el tataranieto, todos continúan la misma secuencia. Y estamos hablando de una persona haciéndole la vida un yogur, como dicen, a la gente. ¿Puede usted imaginarse estas personas que no hubiesen un solo dictador o una persona problemática, sino 14.700 se llevó el Señor? O sea, Dios no soportaba a esa gente, la tuvo que mandar para el otro lado. Yo estaba pensando eso. La presencia de Dios cerca del santuario, el lugar donde crecemos y florecemos, el lugar que Dios había escogido frente a ese gran tabernáculo, ese lugar donde Dios arroja juicio, ha arrojado juicio, pero también es el lugar donde cuando hacemos la voluntad del Señor, Dios escucha nuestras oraciones. En ese lugar, donde ha sido un lugar de fuego y de juicio, es el mismo lugar donde Dios hace brotar su gracia, su favor y su misericordia. ¿Cuántas veces has estado manejando y por algunos milímetros, no importa qué tan seguro sea tu carro, porque todos los carros, no importa la seguridad, tú has dicho, por otro poquitico más y me hubiese pasado algo? Ese poquitico más que algo te rozó y que no te pasó algo, no es nada más y nada menos que la gran misericordia del Señor. Eso no es cuestión de suerte, la misericordia del Señor. Entonces, la presencia del Señor es algo muy importante. La presencia del Señor
Es a ese lugar que la gente cuando tiene un gran problema va, la presencia del Señor. Pero muchas veces la gente cuando tiene problemas no va a la presencia del Señor. Dice, ya sé, agarran el celular y comienzan a hablar todos sus problemas con sus mejores amigos. Yo creo que no es malo que tú hables con alguien y alguien te puede ayudar o dar un buen consejo. No tiene nada de malo. Pero hay algo muy importante. Tus amigos te podrán dar una orientación, pero cuando tú vas a la presencia del Señor, Dios es el que puede darte la solución. Amén. Gloria a Dios. Gracias por esos buenos amigos que tenemos, pero muchísimas gracias a Dios, de quien provienen todas las cosas. Aleluya. En su presencia, la presencia de Dios es el lugar de manifestación. Vamos a estar ahora enfocándonos en uno de estos detalles que me llama la atención. La vara de Aarón floreció ¿dónde? Frente al sol, frente a la lluvia, el amanecer, el atardecer. La vara de Aarón no floreció frente a nada que tenía que ver con el ambiente. La vara de Aarón floreció frente a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted se pone en las manos de Dios, usted está en las mejores manos, porque Dios no necesita que te pegue el sol ni te caiga la lluvia para que tu vida florezca. A su nombre. Lo que el Señor les estaba mostrando, bueno, al menos a mí me mostró eso mientras estaba teniendo esta lectura, de que Dios no necesita incluso del sol. El sol necesita de Dios, porque el sol fue creado por Dios, la luna y las estrellas. No se necesitó ningún agente externo para que la vara de Aarón floreciera. No se necesitó ninguna cosa externa. La vara de Aarón no florece en la oscuridad por alguna propiedad especial que tuviese la oscuridad, en ninguna manera, sino porque Dios mismo hizo un milagro para confirmar públicamente a quien había escogido. Y sabe, Dios solamente no tiene, aparte de tener poder, Dios de vez en cuando realiza cosas grandísimas sobre aquellas personas que claman a Él. Y a eso se le llama milagro. Dios hace milagros. Muchas veces pensamos que Dios no puede hacer nada. Y se nos olvida lo que hizo ayer. El pueblo de Israel, Dios había dividido el mar en dos, para que la gente pudiese pasar en seco. Eso fue un milagro creativo, un milagro grandísimo. Dividir el mar y que todo quede seco, izquierda y derecha. Pero muchas veces nos pasa como Moisés. Dice la palabra del Señor que un día la gente comenzó a quejarse del maná y Dios dice, está bien, vamos a darle carne. Y comienzan a hacerle una pregunta. Moisés, Señor, ¿y de dónde saldrá tanta carne? Si tuviésemos ganado aquí en el desierto, no alcanzaría la carne para alimentar a toda esta población. Y Moisés le hace una pregunta desde su punto de vista intelectual, humano y lógico. Señor, ¿de dónde va a salir esa carne? Yo me imagino que Dios le dice, oye, mira Moisés, eso no es problema tuyo. Tú no estás hablando con Aarón, tu hermano. Tú no estás hablando con un político. Muchas veces olvidamos con quién estamos hablando. ¿Y cuántos de los que están aquí han tenido sueños? Los sueños son bonitos, pero el único que puede cumplir tus sueños se llama Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y a Él no se le acaban los milagros, aleluya. ¿Y sabe qué sucedió? Que Moisés le dice, Señor, ni de dónde van a salir la carne, y no te preocupes, Moisés. Y Dios le dice esta frase
a Moisés, le dice así: Moisés, ¿acaso crees que se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Inmediatamente hizo el Señor venir, envió a los vientos a que enviaran esa brisa, ¿no? Y los vientos comenzaron a enviar ese gran movimiento, y dice que unas aves comenzaron a venir. Dice, bueno, preparen la trampa, y comenzaron a colocar las redes. Y ahí vino la carne en el desierto. Porque es Dios que puede hacer reverdecer, brotar y florecer tu vida. Dice que Él abre ríos donde hay sequedad. Amén. Gracias. Mano Ricardo, me encantan las historias bíblicas. Eso pasó antes. Bueno, sí pasó antes. Es cierto, pasó antes. Pero Dios sigue haciendo muchas cosas especiales también hoy en día. Y aprendas este versículo para cuando le tenga duda en su mente. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ese florecimiento de la vara de Aarón no ocurrió porque se colocó en un lugar específico o algo. No era el lugar, incluso porque Dios no puede estar envasado en un lugar. En aquel entonces Dios situó una representación, pero Dios no puede ser envasado. Pero sabes, ese sitio que Dios escogió en aquel entonces como el tabernáculo, en ese sitio que Dios mismo escogió, donde estaba su presencia, hizo reverdecer. Esta vara reverdeció no por ningún poder botánico, sino por un poder espiritual. Esto fue hecho también para detener la rebelión que estaba ocurriendo en aquel entonces. Los milagros nos enseñan que Dios tiene la respuesta a todas las cosas y que el poder le pertenece a Él. Ahora, ¿qué tiene que ver la oscuridad? Nos hacemos también esa pregunta analizando un poquitico los hechos. ¿Por qué tuvo que colocarse la vara de Aarón en la oscuridad? Sin los rayos del sol. Dios permite muchas veces que lleguemos a un extremo tal donde las cosas parezcan imposibles. La vara que reverdezca, esa va a ser la señal, pero por el contrario no puesta en el sol sino en la oscuridad, para que el milagro entonces hubiese sido más poderoso, para que no fuese entonces el producto de la casualidad. Hay muchos significados espirituales y es la siguiente también: Dios puede dar vida donde no la hay. Esa vara que estaba seca, Dios le dio vida. Cuando nos colocamos en la presencia del Señor, recibimos la vitamina B, la vida del Señor. La vida del Señor. Jesucristo muy bien lo dijo en Juan capítulo 11, versículo 25. Este texto bíblico, cuando yo tenía exactamente de 15 a 16 años, recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba en el segundo piso, mi casa en Colombia, con mi familia, y yo abrí una Biblia, tapa roja, tenía las palabras de Cristo en rojo, y mientras yo leía, eso fue un día sábado, tipo 7 de la noche, era un sábado, yo recuerdo, y yo leí la palabra del Señor como alguien que va a leer algo normal, un libro. Y mientras yo leía allí la historia de Lázaro, me encontré ese versículo que decía en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sabía nada, yo tenía 15 años, pero yo sentí que una gran electricidad comenzó a venir, una electricidad, pero como algo, o más bien no algo, sino alguien estaba allí. Yo sentí una corriente en todo mi cuerpo.
y yo comencé a llorar, pero yo no sabía por qué lloraba. Dice, ¿qué me está pasando? Yo estoy solo aquí en mi cama leyendo, ¿por qué estoy llorando? Lo más posible es que en aquel entonces yo no sabía que los versículos bíblicos tienen un poder tan grande para hacer crecer en tu espíritu. Algo Dios estaba colocando en mi vida. Dios estaba haciendo algo y yo no sabía que estaba poniendo, porque a veces tú no sabes que Dios hace cosas en tu vida que tú no las puedes ver. La vara de Aarón estaba allí reverdeciendo, pero Aarón no estaba viendo ese proceso. Dios está haciendo cosas en mucha gente aquí en esta mañana que tú no la estás viendo. Solo debes confiar en Él, porque Él lo está haciendo. Aleluya. No te inquietes por nada. No te inquietes, porque el poder es de Dios. Solamente confía en Él y alaba lo que Él vive. Aleluya. También tiene otro significado espiritual y es posible que tenga más significado de lo que yo te vaya a decir en esta mañana. El florecimiento en un lugar cerrado y sin condiciones naturales muestra que la vida provino directamente de Dios, no de factores ambientales. Eso estaba mostrando Dios cuando tenía la vara de Aarón, que Él no necesita del sol. No necesita del sol para que florezca. Y sabes, me recuerdo también cuando Abraham le dijo, Dios, dame a tu hijo, tu único hijo. Dame a tu hijo Isaac, dámelo. Muchas personas dicen, y sabes, las preguntas son importantes, ¿no? No podemos desestimar las preguntas que la gente hace. Porque decimos, ay, que preguntó, esa persona es mala porque preguntó. No, tú tienes todo el derecho de preguntarle a la Biblia o a alguien que conozca la Biblia. Las preguntas son muy buenas, siempre y cuando las preguntas sean para aprender y tengan un buen sentido. En el tiempo de Abraham, cuando él sale, un pequeño paréntesis aquí que vino a mi mente, él sale de la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le promete una familia a Abraham y le promete un hijo. Después le da el hijo y después que le da el hijo le dice, entrégame a tu hijo querido, entrégamelo. Y la gente dice, ven acá, ¿por qué Dios le pidió que sacrificaran a su hijo? Cuando tú te vas a la historia, a la arqueología, tú te vas a dar cuenta que en los tiempos antiguos, un sacrificio humano, oiga bien, un sacrificio humano era algo normal en aquel entonces. Incluso aquí en Centroamérica, en las pirámides y todas estas cosas habían sacrificios y etcétera. Y Abraham no venía de una casa cristiana, de un hogar religioso. Abraham venía de Ur de los Caldeos, era la mata, las raíces del pecado, de la idolatría y de los sacrificios humanos. Por eso lo que se le pide a Abraham era algo que no era nuevo para él. Abraham sabía de esto. Y Dios le hablaba de cosas que él conocía y que era habitual en aquella época. Ok. Dice, dame a tu hijo, y Abraham sale y se despide de su esposa y le dice, ¿para dónde van? Vamos para acá arriba, vamos a hacer un sacrificio. Y Abraham dice así, vamos, el muchacho y yo vamos y regresamos. Él sabía que iba a sacrificarlo, pero él sabía que él no se iba a venir con las manos vacías. Amén. Y cuando él está a punto de sacrificar a su hijo, escucha una voz que le dice, ¡detente! Hemos visto que tú estás dispuesto a todo y hemos probado tu corazón. Pero mucha gente dice, ¿qué pasaba sobre la mente de Abraham en ese momento? ¿Qué había en la mente de ese patriarca? Y yo te voy a decir algo importante esta mañana. Yo no sé qué pasaba por la mente de él. Yo no sé lo que pasaba en la mente de él. Pero puedo sí suponer en esta mañana qué podía pasar por la mente de él. Abraham sabía el secreto de Dios. Abraham sabía que Dios podía hacer milagros y dar hijos
a hombres de 90 años y mujeres que ya hubiese cesado lo natural en su mensualidad. Abraham sabía que Dios era creador. Y Abraham sabía, sospechaba y conocía de que Dios era bueno. Y que cuando Dios te quita aquello que tú crees que es bueno, es porque te va a dar algo mucho mejor. A su nombre. Y de esta manera, Abraham sabía del poder creativo de Dios. Dios puede crear de la nada. De donde no existe nada, Él puede crearlo. Dios está por encima de las leyes naturales y de las matemáticas y la física. Dios no puede ser explicado. Él es inexplicable. Nadie puede caminar sobre el mar, sobre las aguas. Nadie puede caminar a no ser que pueda tener en sus pies algo que se llama tensión superficial, que tienen algunos insectos, etcétera, etcétera. Pero Dios vence las leyes naturales, porque Dios no se rige al mundo natural, sino que el Dios invisible, poderoso, fue quien creó todas las cosas. Aleluya. Dios es el único que multiplica por cero y salen. Dice, Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Repito, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ah, es que yo no tengo nada. Dice, ahora voy a multiplicar eso que tú tienes, que es nada. Yo lo voy a multiplicar. ¡Pum! Inmediatamente. Un gran resultado. No, lo que pasa es que yo tengo 2 panes y 5 peces. Tráelos para acá y comienza a repartir. ¿Pero de dónde? Reparte. Lo tuyo es repartir solamente. Ese es el gran Dios que le dijo al sol un día, tú vas a calentar aquí y tú, para que haya fuego se necesita combustión, pero tú no vas a necesitar combustión, sol. Tú vas a calentar aquí y no vas a perder tu esencia. Porque todo lo que se quema, se combustiona, se hace ceniza. Mira el sol, esa tecnología. Piensa un momentico, dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria del Señor y la tierra la obra de sus manos. Lanza una semilla seca y crece. Mira, a mí me encanta a veces cocinar y a veces digo, bueno, voy a cortar esta raicita por aquí, los cebollines. Mi hermano Eddie también hace eso, ¿no? Y yo corto los cebollines porque a mí me gusta ver cómo crecen los cebollines. Dentro de 15 días ya los cebollines crecieron y otra vez se los echo allí a la sopa de costilla. Es que, y sabe, eso vale dos mazos por 0.99 en un sitio donde lo venden económico, pero es que a mí me encanta ver cómo crecen las cosas. Yo disfruto ver que, dice, para mí es algo sobrenatural que tú le cortas el tallo y vuelva a crecer solamente con agua. Y Jesús es el agua, aleluya, es el agua de vida. A su nombre, gloria a Dios. Y aunque tengo algo aquí anotado, Dios me está como indicando otra cosita aquí, ¿no? Se necesita muchas veces un buen ambiente para que algo pueda tener un crecimiento. Pero para Dios nada es imposible, dice Lucas 1:37 cuando se le presentó a María. Y María, ¿cómo va a ser esto, Señor? Explícame, porque eso es imposible que una virgen dé a luz. Y el Señor le da una respuesta sin tantas matemáticas y tanta ciencia, le dice, porque nada hay imposible para Dios. Escúchalo bien, María. Nada hay imposible para Dios. Hermano, si eso no fuera así, yo me quedo en mi casa durmiendo los domingos. Pero es que venimos a alabar a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, aleluya, que hace milagros. Aleluya. El florecimiento en un lugar cerrado y sin condiciones naturales muestra que la vida provino directamente de Dios, no de factores ambientales. ¿Qué simboliza el florecimiento? Una vara que está seca. Significa la autoridad humana, pero que es limitada. ¿Y qué significa también cuando ésta comienza a brotar? Que la vida nueva
viene de parte de Dios. Así como la naturaleza. Usted no tiene que tocar una planta. Usted la sembró. Y échale para acá. Ay, te está saliendo para allá. Deje la rama, que eso se encarga la naturaleza. Lo que Dios le dio. Las flores significa la belleza, dicen algunos, y la aprobación divina. ¿Y por qué? Muéstramelo en la Biblia. Bueno, está bien. Dice la Biblia que el justo, claro, use su computador o su celular, si estás escuchando, y después puede entrar en Google, que sirva de algo, ¿no? Dice, el justo florecerá, dice, crecerá y crecerá como cedro en el Líbano. E incluso hay una canción que habla de ello. Dice esa canción así: el justo florecerá como la palmera, el justo florecerá como la palmera, crecerá, crecerá como cedro en el Líbano. No importa lo que tengas que esperar, estás en las manos del Señor. Él es el que hace que tu vida florezca. No importa que la tierra parezca que está seca, eso no es problema para el Señor, porque Dios es el Dios de nuestro universo. Aleluya. Ahora, las almendras, la vara de Aarón era una vara de un almendro, y me puse a investigar un poquitico del almendro y qué significado tiene. Dice que es uno de los primeros que florecen en el pueblo de Israel. El árbol de almendro dice que crece y florece en la época de enero, los primeros meses del año. Y las almendras significa vigilancia y prontitud. El almendro es el primero en florecer. Ok, es el primer árbol de enero a febrero. Su nombre en hebreo es Shaket. Hay unas Biblias donde tú comienzas a leer. Hay una Biblia que trae hebreo, griego y arameo, donde si a ti te gusta saber más y puedes profundizar y quieres aprender la palabra de Dios por tu cuenta, está una Biblia que se llama Biblia Palabra Clave. Cómprese esa Biblia, usted la lee y le aparece, y usted puede ver para ver si lo que los predicadores dicen es cierto o no. Ok. Entonces, en hebreo es shaket, significa vigilar y estar despierto. La Biblia posee y tiene muchos simbolismos. Dios usa entonces para este caso el almendro. Por cierto, la almendra es muy buena, ¿no? En Jeremías 1, del 11 al 12, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Estaban supuestos a que esa vara tenía que florecer en cierto tiempo, pero Dios apresura su palabra. Solamente esa vara, déjala en la presencia del Señor. Colócate en el lugar del Señor. Yo podría decirte, así dice el Señor me dice, y el Señor dice. Pero esto te lo puedo decir de manera simple. El Señor te dice en esta mañana, quédate en su presencia. Porque solamente en su presencia vas a poder tener ese crecimiento. Y dice que Él apresura y agiliza su palabra. No te salgas del lugar, no te salgas de ese lugar. Mantente allí, mantente en el lugar que dice el Señor en esta mañana. La vara de Aarón no floreció por la oscuridad, sino a pesar de ella. A pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, tú vas a crecer. Aleluya. El punto del milagro es mostrar que solo Dios puede dar vida donde no hay vida, y que Él mismo confirmó a Aarón como su escogido. Dios da vida donde no la hay. Aleluya. Grande es el nombre de Jesús. Aunque tú estés en medio de una oscuridad que tú no quieras atravesar, también la oscuridad es el punto donde Dios le encanta manifestarse. Muchas veces en las etapas más oscuras de la madrugada, cuando todo es más oscuro, ¿qué dice? Todo lo sabe cualquiera, ¿no?
cuando la noche está más oscura que cuando el sol está más cerca para asomarse. Muchas veces Dios permite que no tengas que los obstáculos te rodeen, porque si de pronto recibes el milagro de Dios en tu vida, dirás, lo que pasa es que esto yo lo hice porque me lo merecía. Esto me lo gané con esto y con esto. Ahora hay cosas en la vida que valen mucho, que no te lo van a dar. No te lo va a dar tu propio yo. Hay cosas que vienen del cielo, porque son importantes. Que tú sepas que fue Dios, para que nunca se te olvide, que fue Dios quien te lo dio. Hay cosas que podría comentarles acerca de mi vida personal, pero que muchas veces no la comento mientras estoy predicando. Cuando tú quieras saberla fuera del púlpito, te la puedo decir. Tantas cosas que Dios me ha hablado, tantas cosas que me ha dicho, incluso delante de 400, 500 personas me la habrá podido decir, y que hoy en día las tengo. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él hay esperanza. En la oscuridad incluso del tabernáculo, en ese aparente silencio, yo quiero que tú sepas algo acerca de Dios en esta mañana también. En ese tabernáculo que Dios había escogido, allí había un silencio profundo. El silencio hay veces es necesario en nuestra vida. El silencio es necesario para que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor. Para que tú puedas pensar en Dios, el silencio es necesario para que puedas pensar en Dios. Y aunque tú veas que hay silencio, no quiere decir que Dios no está haciendo nada. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 11, versículo 5. Apréndelo. Es uno de mis favoritos. Eclesiastés 11:5. Vamos a leerlo. Busca la Biblia y léelo. Eclesiastés 11:5. Yo quiero que tú lo leas. Y para que tú veas que Dios es el único que puede exaltar, búscalo. Eclesiastés 11:5. Y aunque tú no veas el crecimiento en la oscuridad aparente del Señor en medio de su silencio, ya que la oscuridad que había en ese lugar no significa que Dios sea un Dios de oscuridad, sino que Él permite que muchas veces hayan esas densas tinieblas para Él magnificar su poder. Aleluya, para que sepamos que fue Él. Ok, vamos a leerlo todos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Léalo en voz fuerte. Aleluya. Leamos, dice así. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Aleluya. Dice, como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, ni como no sabes tampoco de dónde proviene y a dónde va el viento, dice, así ignoras, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. En esta mañana, en este momento, Dios está haciendo un milagro. Y Dios no está haciendo solamente uno, Dios está haciendo varios milagros. ¿Y por qué sé que está haciendo varios milagros? Dios no estoy escuchando una voz que me lo está diciendo, sino que aquí veo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay personas que alaban al Señor, aquí hay personas que aman al Señor. Aquí hay personas que tienen fe y han depositado su confianza en el Señor. Y Dios constantemente está realizando cosas, milagros contundentes en cada persona. Dios está haciendo un milagro sobre tu vida en esta mañana. Dios hace florecer al que está en temporadas oscuras y agrietadas. La palabra subraya el aspecto milagroso y la conexión también de que en aquel entonces Dios estaba protegiendo a esa persona llamada Aarón. ¿Qué tiene que ver Aarón? Aarón en aquel entonces era una parte de la tipología de lo que iba a venir. Y la cosa se pone más buena todavía, porque ahora no está Aarón, ahora está Jesucristo. Aleluya. ¿Ahora está quién? Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hebreos capítulo 5 del 1 al 4, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto era en aquel entonces Aarón. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también en el pueblo. Y nadie toma por sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Hoy en día hay alguien superior a Aarón y es Jesucristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25, dice que hoy Cristo es el sumo sacerdote. Y vamos a leer. Leo para ustedes, dice, y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Si Dios exaltó, imagínense, en aquel entonces, el sacerdocio de alguien que iba a morir, llamado Aarón, cuánto más alguien que no pudo morir, sino que resucitó y vive para siempre, y hará una mejor obra, como es el caso de Jesucristo. Dice, versículo 23, los otros cierto fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios. Ya hoy no está Aarón y todos los sacerdotes puestos quedaron a mitad del camino. Pero Cristo murió, resucitó, y dice la palabra del Señor que Él intercede por vosotros a la diestra del Padre. Por eso hay mucho miedo y hay mucho temor de parte del mundo de las tinieblas. Cuando un cristiano se levanta y ora y dobla sus rodillas, cuando está orando en la mañana en su carro y está trabajando y está orando, el mundo de las tinieblas teme, porque saben que Dios te dará y le dará la respuesta a sus hijos que claman a Él día y noche. Versículo 25, llévatelo de regalo, yo también me lo llevo. Dice Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar, ¿cuándo? Perpetuamente, de manera perenne, de manera persistente. Aquellos que dicen que eso pasó, es que ya eso está en la Biblia, dice que perpetuamente. ¿Cuántos tienen a ese Cristo vivo? Él puede responder también a tus oraciones y mis oraciones, pero tenemos que doblegarnos a Él todo el tiempo. Nuestra vida tiene que pertenecerle a Él siempre. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Aleluya. Que Dios nos haga como ese almendro que permaneció, que seamos nosotros como ese almendro que permaneció frente al Dios Todopoderoso. Y con prontitud Dios pudo ejecutar allí su voluntad. Gloria al nombre de Jesús. Y demos gracias a Dios en esta mañana, porque ahora no está el sacerdote Aarón, sino que está Jesucristo. Y dice que Él habita siempre en medio nuestro. Vamos a estar de pies y vamos a darle gracias a Dios, que es nuestro gran sumo sacerdote. Aleluya. Y hago también no solamente a la congregación, sino a cada persona que está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Reportamos siempre la sintonía a aquellos hermanos que están, que yo ni los conocía, escucharon el mensaje a través de las redes sociales. Los hermanos que escuchan desde España, los que están desde California escuchando la palabra del Señor. La iglesia, quiero que en esta mañana le envíe un saludo a todas estas personas que están escuchando la palabra y a los que van a escuchar. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y que Dios bendiga a esta congregación que se encuentra en diferentes sitios y que escuchan y escucharán la palabra en diferentes horarios. Padre, gracias por la palabra tuya en esta mañana. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, eres grande, sublime. Gracias porque tú eres digno de ser exaltado. En esta mañana queremos que tú seas exaltado sobre todo nombre que se nombra en medio de la congregación. Dios mío, te damos gracias por tu magnificencia. Gracias, Señor, por cada persona que ha de escuchar tu palabra. Gracias por todas esas personas que reciben la esperanza, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. Padre, bendice a esa persona que está escuchando tu palabra, a los que la van a escuchar en el nombre poderoso de Jesús.
Bendícele, Señor. Dale también vida. Dale también esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia. Liberta al que está cautivo. Liberta al que está oprimido en esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en el nombre de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, aleluya, el gran Hijo de Dios, el que está a la diestra del Padre, a Él sea la gloria. Resplandece, Señor. Ahora, Señor, resplandece en medio de la oscuridad la gente que te necesita, Señor. Dales un toque tuyo, te lo pido, te lo suplico en esta hora. Revienta las cadenas, las ataduras, Señor. Llévate el temor fuera. Sana a los que están enfermos, Señor, a los que están abatidos, a los que necesitan esperanza, Señor. Recíbelo en esta hora, en el nombre de Jesús. Recibe la respuesta del Señor, conforme a sus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús y conforme a tu fe. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Gloria a Dios. Saludémonos, queridos hermanos. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Saludos a toda mi gente linda y querida. Dios les bendiga. Comparte también este mensaje y que Dios les bendiga a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.